en donde sea que lo veamos, pero más bendecido cuando lo veamos en la iglesia. Y estamos aquí porque es Dios quien en nuestro corazón, ¿verdad?, pone el entendimiento, de que de Dios necesitamos todos. Y que de Dios necesitamos todos, y de la forma que recibimos aquí de Dios a través de su palabra. El hecho de que podamos reunirnos juntos, dice la Escritura, que donde están 2 o 3, ahí está en medio del Señor, en medio de nosotros. Aquí vemos más de 2 o 3, pero lo más importante es que estamos reunidos aquí en el nombre de Jesús. Y podamos nosotros hacerlo, es algo que debemos de siempre reconocer, que a Dios le place. Dios nos da la salud, el vigor, vida, nos da las fuerzas de poder estar aquí. Y si podemos nosotros reconocerlo, vamos a estar aquí agradecidos de esta manera. Y si estamos agradecidos, de esa es la mejor forma que podemos recibir, cuando estamos agradecidos al Señor. Así que les invito también, ¿verdad?, a que si ustedes tienen, ¿verdad?, personas que fueron al encuentro ahora, mujeres están en encuentro, mujeres en inglés, tienen familiares, vénganse, vamos a celebrar hoy en la tarde a las 6 y vamos a tener la experiencia de volver a escuchar, ¿verdad?, de volver a escuchar lo que Dios hace en la gente. Ahora, cuando digo volver a escuchar, no quiere decir que vamos a escuchar lo mismo, porque el escuchar lo mismo eso querría decir que estamos escuchando lo mismo de las mismas personas. No, son personas diferentes, totalmente. Por lo tanto, porque es una persona diferente, lo que pueda decir será siempre de bendición a nuestras vidas. Por lo menos a las mías sí, porque nosotros lo hemos escuchado muchos años, pero nunca se nos va a hacer viejo escucharlo, por el hecho de que toda persona es única delante del Señor. Así que hoy vamos a tener esta oportunidad una vez más y les invito a ser parte de ello. Vamos a la palabra del Señor. Estamos en esta serie llamado Fe, Fidelidad y Determinación. 3 en medio del fuego. ¿Por qué le pusimos 3 en medio del fuego? Bueno, porque estamos basando esta enseñanza en la historia de estos 3 jóvenes judíos en el imperio babilónico que enfrentaron esta terrible experiencia, de ser quemados vivos. Y vamos entonces a la palabra una vez más, y quiero comenzar con una pregunta muy grande. ¿Quiénes aquí podrían decir y considerarse a sí mismos como personas fieles a Dios? Esta es una pregunta muy grande. Y no les voy a pedir que levanten la mano si usted se considera una persona fiel a Dios. Porque para contestarlo quizás muy sinceramente y completamente necesitaríamos saber un poquito más. ¿Qué conlleva, según la pregunta, ser fiel a Dios? O ser alguien fiel, ¿en qué aspecto podemos nosotros entonces entenderlo? Ahora, cuando todo está bien en la vida, que alguien diga, yo puedo ser fiel, pues no quisiera decir mucho. Pero cuando todo está mal y no le salen las cosas como quisiera, y Dios no responde a la pregunta, a la oración o petición que tengamos, el ser fiel en esas circunstancias entonces nos puede dar a conocer que entonces hay una fidelidad genuina. Otra forma de ponerlo es esto: ¿en qué situación usted cree que se puede descubrir realmente la fidelidad de alguien? ¿Cuando todo está bien y todo lo que deseamos lo tenemos, o cuando no está todo bien y lo que deseamos no se nos concede? ¿Cuál de los dos? Déjeme ponerlo en esta forma. Aquellos que son casados, ¿verdad que se puede muy bien ser fiel el uno al otro? Cuando usted se levanta en la mañana y dice a su esposa, hasta en la mañana estás guapa. O de repente usted le dice a su esposo, ¿por qué es Dios tan bueno conmigo que me dio un esposo como tú? ¿Será fácil ser fiel en esos momentos? Pues sí. Contéstenlo, pueden contestarlo. Pues sí. A menos que usted no esté casado todavía, ¿verdad? Y diga, no sé qué es eso, me gustaría saberlo. Ándale pues. O es donde se
realmente se descubre que realmente hay fidelidad del uno al otro en los momentos en los cuales se levanta en la mañana y usted dice, ve a su esposa y dice, Señor, ayúdame. O usted ve a su esposo y usted piensa o dice, ¿qué estaba pensando? Creo que cuando están en ese momento, o en ese ambiente, o ese es el momento en el cual se descubre si hay verdadera fidelidad del uno al otro. En eso es que podemos nosotros también decir, ok, cuando Dios nos bendice, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos lo que le hemos pedido, Dios nos ha bendecido, gracias a Dios, todo está sucediendo bien, todo está bien. En ese momento podemos nosotros decir, yo soy fiel a Dios, pero que si no nos está yendo muy bien, Dios no nos concede lo que le hemos pedido, lo que supuestamente yo debería de tener como hijo o hija de Dios, no lo estoy viviendo. En ese momento es que se puede mejor determinar si somos fieles a Dios o no. Vamos a la Biblia. Dice Daniel capítulo 3, versículos 8 al 9. Y luego los versículos 12 al 13. Dice, unos caldeos aprovecharon esta oportunidad para acusar a los judíos ante el rey Nabucodonosor, diciendo, pues bien, hay unos judíos a quienes su majestad puso al frente de la administración de la provincia de Babilonia, que no guardan el menor respeto por su majestad, ni adoran los dioses, ni la estatua de oro que su majestad ha mandado levantar. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor se puso muy furioso y mandó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Lo que estos jóvenes judíos enfrentaron no fue lo que ellos hubiesen querido. Aunque la Biblia no dice que ellos oraron a Dios para que los librara del horno de fuego que le esperaba a todo aquel que no se inclinara y adorara la estatua que el rey Nabucodonosor había construido al tocar todos los instrumentos. Sí podemos leer en el capítulo 2 que antes de esto sí habían orado a Dios para que Dios los librara de ser ejecutados. Y Dios los libró. Miren lo que dice en el capítulo 2, versículo 17 al 19. Luego dice, se fue a su casa e informó a todos sus compañeros, Ananías, Misael, Azarías. Ananías, Misael y Azarías son los mismos, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, para que pidieran ayuda del Dios del cielo sobre aquel misterio, a fin de que no los mataran junto con los otros sabios de Babilonia. Aquella noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. ¿Qué es lo que sucedió? Anterior a esto que hizo el rey, en una ocasión el rey había soñado un sueño que lo dejó perplejo y mandó llamar a todos los sabios de su reino y le digo, no solamente quiero que me lo interpreten, quiero que me digan qué soñé, porque no me acuerdo. Entonces los sabios de todo el reino dijeron, rey, díganos el sueño y se lo interpretamos, no podemos adivinar qué fue lo que usted soñó. Y dice la escritura que el rey se enojó tanto que dijo, ¿saben qué? No me sirven para nada, así que maten a todos los sabios. Entre los sabios estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando Daniel se dio cuenta, fue y se los dijo a ellos. Y dije, hey, vamos a pedirle a Dios que Dios nos revele el sueño para ir con el rey. Y se lo reveló para que no nos maten a todos. ¿Qué creen? Como lo acabamos de leer, Dios le reveló el sueño. Daniel fue con el rey, le dijo, rey, lo que soñaste fue esto. Y lo que quiere decir es esto. Dios les contestó su petición. Dios los salvó de haber sido ejecutados juntamente con todos los demás sabios. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, mis hermanos? Lo que sucedió aquí es que en esta ocasión leemos, mis hermanos, que después de haber quizás orado, no dice la Biblia, pero como lo vemos que sí lo habían hecho anteriormente, porque quizás han de haber orado y decir, Señor, líbranos que nadie nos vaya a acusar con el rey. Mientras que todos se inclinan ante la majestuosa estatua del Dios de Nabucodonosor, nosotros no nos vamos a hacerlo. Pero si alguien va y le dice ante tanta gente que nosotros no lo hicimos, pues entonces vamos a enfrentar esa situación. En esta ocasión no fueron librados de haber sido acusados y traídos ante el rey. Por lo tanto, aquí en esta historia alcanzamos a reconocer cómo fue que estos jóvenes fueron en realidad
fieles. Aquí se demuestra una fidelidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? El pueblo de Israel una vez más había sido devastado por el imperio babilónico, y toda persona educada, sabia, príncipes entre los pueblos derrotados, fueron expatriados de sus lugares de donde eran, incluyendo los de Israel a Babilonia. Entre todos los que habían llegado exiliados de Israel a Babilonia estaban estos jóvenes de buen nombre y educados que habían sido escogidos para estar al servicio del rey. Tales jóvenes, habiendo sido fieles a su Dios, el Dios de Israel, habían llegado a ser reconocidos por el rey. Dice en el capítulo 1, versículos 18 al 20, dice: cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor, y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías y Misael y Azarías, no encontró nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó, y en todo lo demás que requería sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligente que todos los magos e hechiceros de su reino. Por lo tanto, Daniel y sus 3 compañeros llegaron en puestos altos del gobierno. Sin embargo, otra vez llegaron a enfrentar una prueba de fuego. Al negarse a postrarse y adorar a una estatua majestuosa que el rey había erigido, y había decretado que a quien se encontrase no adorando tal estatua, cuando se tocaran los instrumentos, serían echados en un horno de fuego ardiendo. En el mensaje anterior entendimos que la genuina y verdadera fe en Dios es creer lo que Dios dice en su palabra, que Dios hace y que Dios puede hacer antes de que Dios realmente lo haga. Esa es la fe genuina. Ahora vamos a aprender lo que es creerle a Dios, el cual nos lleva a decisiones y acciones y estilo de vida en el que se puede identificar ser fieles. El vivir siendo fieles se puede identificar cuando se enfrentan situaciones en la vida en las que se tendrán que tomar decisiones y acciones, las cuales están basadas en la fe que tenemos en Dios. Cuando estos jóvenes, quienes decidieron permanecer fiel a Dios y no inclinarse ni adorar al Dios del rey, fueron cuestionados por el mismo rey, leamos lo que dice la palabra, que fue lo que respondieron. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Déjeme preguntarle algo. ¿Ustedes creen que sería muy humano de personas como estas sentir miedo al pensar qué es lo que se sentirá morir quemado vivo? ¿Ustedes creen que sentirían miedo? ¿Que fuese muy normal que sentirían miedo? La respuesta debe de ser claro. Es muy normal. Cualquier ser humano va a temer a morir de esa manera. Quizás habrá algunos seres humanos que han tenido alguna experiencia muy cercana a pensar eso, y a lo mejor hasta tiene pesadillas. Que el edificio donde está su departamento se enciende y usted es atrapado dentro. No sé. Es un temor legítimo, es un temor normal. Cada uno de nosotros podemos decir: ajá, entiendo que puedan tener miedo. Lo impactante de esto es que ellos, de la forma que la Escritura nos dice que responden al rey, no hay miedo. No hay miedo, porque si hubiese miedo, su respuesta quizás hubiese sido: bueno, majestad, pero pues usted sabe que nosotros somos judíos y pues
Como judíos tenemos nuestro propio Dios. Si hay misericordia en su majestad, pues considérenos. Hemos hecho mucho por su reino. Estamos en posiciones de gobierno muy importantes. Usted se ha dado cuenta que le hemos prosperado su reino. Y pues como que no le convendría deshacerse de nosotros. Así es que pues usted dirá, rey. Si hubiesen tenido miedo, su respuesta pudiese haber sido diferente. De la forma que leemos, ¿cómo respondieron ellos? Inclusive hasta decir, y si Dios no nos libra, aún así no adoraremos su Dios o Rey. No había miedo en ellos. Y si entonces algo que podemos nosotros entender aquí es esto, que la fidelidad practicada genuinamente por un creyente tendrá la victoria sobre cualquier miedo que pueda enfrentar usted. Porque ahí vemos muchos que podemos enfrentar miedos muy legítimos. Hay algunos que enfrentan miedos medios no tan admirables que digamos. ¿A qué me refiero? Pues le tiene miedo a la Llorona, por ejemplo. La gente común, ¿verdad? Los que crecieron escuchando la leyenda de la Llorona, pues se comprende si de repente escuchan a alguien llorar y dicen, ¡ay, la Llorona! Pero un cristiano, hágame el favor, mis hermanos. De veras, como decía un pastor amigo, hágame el favor. Usted tiene a Cristo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Okay, no tendrás temor de saeta que vos le digas, ni espanto ni de espanto nocturno, bendito Señor. Tenemos el Señor con nosotros. ¿Por qué le tiene que tener miedo a la Llorona, por favor? Hace poquito vi una película que se llamaba La Llorona, leyenda mexicana, y me entretuve. Simplemente me entretuve. Salía muy feo la cara. Pero que creyentes se espanten por eso, que tengan miedo a eso, es cómico, ¿no cree usted, mis hermanos? De veras, así que no, es que yo duermo con la luz prendida. Hágame el favor, bendito Señor. ¿A qué le tiene miedo, bendito Señor? Eso no debe de haber miedo en el creyente. Que estoy identificando la clase de miedo que pueden ser legítimos en nuestras vidas. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Ahora, si usted está pensando ahí, mire el pastor aventándose la Llorona. Debería estar viendo una película de Daniel, ya que está predicando de eso. No sobra que nadie esté pensando así, Dios lo ayude. Pero lo uso como un ejemplo de decir, no, hay miedos legítimos que podamos enfrentar como muy seres humanos que somos. Yo le quiero invitar a usted a pensar, ¿qué es el miedo que usted en su vida ha batallado? ¿Cuál será el miedo por el cual usted le ha perturbado su vida por mucho tiempo quizás? Y hoy reciba respuesta. Si usted decide convertirse en una persona fiel al Señor y practicar la fidelidad al Señor, aun cuando enfrente situaciones apremiantes, usted conquistará ese miedo. Usted tendrá victoria contra ese miedo. Porque si hay algo que el miedo nos hace hacer, es tomar decisiones equivocadas. Lo otro que podemos nosotros entender aquí, mis hermanos, es lo siguiente. ¿Qué podemos entender que serían nuestras decisiones que hacemos, lo cual establece permanecer fieles a Dios? Pensemos en esto. Si es cierto que podemos nosotros considerarnos fieles a Dios, pero en realidad la fidelidad la podemos reconocer cuando se toman decisiones basadas en lo que ya se ha decidido. ¿Cómo es esto? La genuina fidelidad no depende de lo que Dios haga o no haga a nuestro favor, sino depende de una firme decisión que ya se tomó antes, desde que se decidió creer en Jesucristo y ser seguidores del Señor. De ahí en adelante, si usted ya tiene esa experiencia propia de que un día, y quienes lo hayan hecho, lo más probable es que se acuerden del día
se acuerden dónde estaban, se acuerden quizás de la hora que era y en realidad se acuerden del momento en el cual usted conscientemente dijo: Señor, te entrego mi vida. Señor, rindo mi vida. Señor, haz tu voluntad ahora en mi vida. Señor, me convierto a ti. Señor, ahora quiero sí de veras ser parte de tu pueblo. Si usted ha pasado por eso, la decisión de todos los días de ser fiel o no al Señor debe de estar basada en esa decisión que usted ya tomó. En otras palabras, su decisión debe de ser esta. Una acción de fidelidad es esta: si Dios me ayuda o no, yo le sigo siendo fiel. Si Dios me contesta o no, yo sigo siendo fiel. Si Dios me saca de estas, y si no, yo sigo siendo fiel. Ahí es donde se determina si hemos de considerarnos genuinamente fieles al Señor. No en los momentos en donde todo sucede como lo hemos pedido. En cada momento crítico, en cada momento apremiante y difícil de la vida cristiana, es donde se decide si permanecemos fieles al Señor o no. Y por lo tanto, mis hermanos, tal decisión nos dará a conocer si en realidad somos fieles o no. Porque esta es otra realidad. Lo acabamos de cantar. El Señor siempre es fiel con su pueblo. Siempre ha sido fiel. El Señor nunca nos falla. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden decir: yo lo he experimentado, yo lo he vivido? El Señor siempre ha sido fiel. Pero aquí va la otra verdad. Nosotros no siempre hemos sido fieles. Vamos, nosotros no siempre hemos sido fieles. Dejémosle repetir: nosotros no siempre hemos sido fieles. Pues a usted hable por usted, pastor. Hablo por todos, ¿sabe por qué? Porque todos somos seres humanos aquí. Y mientras que ninguno de nosotros los que estamos aquí hemos ya pasado por la glorificación de nuestros cuerpos, usted sigue siendo carne. Y sigue siendo carne en este mundo. Va a enfrentar momentos en los cuales no hemos sido fieles al Señor. No necesito saber nada. Con el simple hecho que usted es un ser humano y no hay ni un marciano aquí. Todos somos seres humanos. No hemos sido fieles al Señor. Pero hoy podemos aprender que sí tenemos el libre albedrío y la libertad, si nos hemos entregado a Cristo, de que en momentos en la vida podamos decidir ser fieles al Señor. En momentos críticos en la vida podamos decidir ser fieles al Señor. Y aquí podemos nosotros entonces entender otra vez que en cada momento apremiante, difícil en nuestra vida cristiana, porque lo vamos a pasar, es donde se decide permanecer fieles al Señor o no. Y si alguien aquí dice: pastor, pues yo he permanecido fiel, pero gloria a Dios. Pero quiero decirles que no todos permanecen fieles. Y si nosotros lo hemos hecho, gloria a Dios. Pero hay algo que podemos reconocer en esta historia, que la fidelidad entonces nos dará victoria sobre el miedo. Y si usted entonces todavía tiene ciertos miedos, tiene que considerar entonces, revisar cómo ha sido su fidelidad al Señor. Ahora, piense que esto, ¿qué es lo que en esta vida? Piense en lo que es lo que en esta vida le puede usted tener mucho miedo, y reconoce que cuando decidimos ser fieles al Señor, esto es ser fieles en lo que hemos aprendido y creído en la palabra de Dios, que nos dice a los creyentes: ese miedo será vencido. Y de lo que también podemos nosotros aprender de esta historia de la palabra de Dios es que para quienes viven completamente y constantemente la fidelidad, pueden esperar las siguientes tres cosas. Y yo le he puesto las siguientes tres P's, porque las tres palabras que vamos a llenar comienzan con P. Nada más por eso, ¿ok? No se preocupen, no hay otra cosa. ¿Qué cosa podemos esperar si nosotros decidimos permanecer fieles? Ahora, pero pastor, pues usted acaba de decir ahorita que todos hemos fallado en fidelidad al Señor, ¿sí? Pero hay en nuestras vidas
momentos en los cuales son decisivos en nuestra fidelidad. Mire, quizás nosotros no vamos a enfrentar siendo quemados vivos, no vamos a enfrentar la posibilidad de ser ejecutados porque nosotros decidimos honrar a nuestro Dios, pero sí vamos a enfrentar momentos en los cuales esa es la oportunidad para que la gente se dé cuenta que hay un verdadero cristiano en medio de alguien. Porque si hay algo que dice la gente allá afuera, que de los cristianos, que somos una bola de hipócritas, ¿sí o no? Hello, ¿estamos aquí? Ajá. ¿Por qué creen que la gente dice eso? Porque en la iglesia son una cosa y allá afuera son otra. ¿Y sabe lo que es una de las cosas que allá afuera son otros? Es porque hacen todo igual lo que la gente que no tiene a Cristo hace también. ¿Sí? Entonces, si usted está entre sus familiares, si usted está entre sus conocidos, sus amigos, usted está entre sus compañeros de escuela, compañeros de trabajo, y dice, vamos a hacer esto. Algo que para un creyente en Cristo, el hacerlo no es honrar a Dios. Que usted hasta la fecha ha aprendido que eso no es algo que honra a Dios en su vida. Y ahí es donde usted enfrenta una situación de fidelidad a Dios o no. Porque si usted dice, es que yo no hago eso, es que yo no me voy a involucrar en esa clase de actividad, es que yo no voy a practicar eso, la verdad no. Entonces será ridiculizado, entonces será apuntado, entonces será excluido, entonces lo van a estar llamando hipócrita, cursi, ridículo, religioso, lo van a llamar, lo van a llamar fanático, lo van a ridiculizar. Ay, sí, ¿a poco? ¿Qué te haces? Ay, ¿a poco? Ay, sí, muy santa, ay, sí, muy santito. Dame, vete con esas cosas a otro lado, a mí no me engañas. Yo sé quién tú eres. Ándale, ¿qué tiene? No te va a pasar nada. Uy. Escuche bien, nuestro muy humano es querer ser parte de la bola, que ser parte de los demás, que nos aplaudan, que nos digan, yes, I admire you. You're a party animal just like me. Estoy hablando de los verdaderos cristianos. Estoy hablando de aquellos que realmente son creyentes en Cristo, que un día se entregaron al Señor. Si no ha pasado eso en su vida todavía, pues no hace diferencia. Pero aquellos que un día dijeron, sí, yo sigo a Cristo. Allí en esos momentos en los cuales puedes demostrar una fidelidad. Y le voy a decir algo, el mundo tiene sed de encontrarse con creyentes que realmente sean creyentes genuinos. Que ándale, vamos a adorar a la estatua. No van a decir eso, van a decir otras cosas. Ándale, vamos, apiéntate una, siente hasta, hazlo, so what, ¿qué tiene? No importa, todo el mundo lo hace, hello. Pero en el momento que dices, yo no. Ay, ¿por qué? Porque si hago eso no honro al Señor a quien yo sirvo. ¿Ustedes creen que esos jóvenes no enfrentaron eso? Eran jóvenes. Todo el mundo se inclinaba, todo el mundo adoraba a ese Dios. ¿Y ellos? Parados. Los miraron. Y aquellos que les tenían envidia, aquí ya los agarramos. Los chamuscan y nos dan el puesto que ellos tienen a nosotros. Los que sí lo merecemos, que sí somos caldeos, esos son judíos. Pero noten esto. Lo primero que puede venir a nuestras vidas cuando tomamos esa sólida decisión de ser fieles a Dios es privilegios con el Señor. Privilegios con el Señor. El rey mandó tomar, cuando ellos le contestan de esa manera, muy calmadamente, se enfurece, manda traer a los soldados más fuertes, dice que los amarren, aviéntenos al horno, nos aventaron al horno. Y el rey se asoma hacia el horno para verlos ser chamuscados y se sorprende porque los tres están caminando campantemente en medio del fuego y
de pilón, mira que hay otro más. Y el rey pregunta y dice, ¿qué no fueron 3 los que echamos? Y dijeron, sí, rey, fueron 3. Y dice Daniel 3:25, pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada. Y el cuarto hombre tiene el aspecto de un ángel. Otra traducción dice, y el cuarto hombre tiene el aspecto de un hijo de Dios. Quien estaba con ellos, en medio de ellos, haciendo el milagro de poder, de que nada les sucediera en medio del fuego, era el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, el Hijo de Dios, estaba con ellos. Contésteme esta pregunta. ¿No es un privilegio ser recibidor de un milagro? ¿No será un privilegio estar en medio de la acción de un milagro? ¿No será privilegio ser participante de un milagro? Claro que lo es. Es un privilegio saber que Dios te permite orar por alguien y en ese momento Dios lo sana. Es un privilegio que tú estés en medio de un mover poderoso de Dios y te des cuenta cómo Dios libera, sana, levanta, restaura personas. Es un privilegio que tú seas parte de una acción que se está llevando a cabo donde Dios hace la obra en otras personas. Es un privilegio grandioso. Hoy, en este momento, hay 20 algo de servidoras que tienen el privilegio de estar en medio del poder de Dios haciendo la obra con esas 12 encuentristas, aunque sea en inglés. Está pasando eso en estos momentos. Quizás hay algunos aquí, algunos creyentes que ya tienen años en la iglesia, que se les ha olvidado que ese es un privilegio y ese privilegio usted lo ha despreciado. ¿No vas a ir a servir a encuentros? No, yo no. ¿No vas a ir a servir a un reencuentro? No, ¿para qué? Es el mover de Dios. Es donde Dios hace una obra poderosa. Es donde Dios hace lo que solo Dios puede hacer con las personas. Lo hizo contigo. Si nunca tienes tiempo, si nunca tienes dinero, si nunca quieres ir, has despreciado esos privilegios. Si no estamos en medio del mover de Dios, no podemos decir, yo vi que Dios estaba contigo. Nunca se me va a olvidar al principio del ministerio, que cuando yo entendí que Dios me había llamado al ministerio, me dieron el privilegio, me dijeron, José, puedes tú, el doctor Pablo Jiménez era el pastor nacional, me dice, quiero que tú prediques en el segundo servicio de la Asamblea Nacional. Yo me sorprendí y dije, ay Señor, ok, está bien, si tú crees yo lo hago, ok, está bien. Iba a haber mucha gente allí, es una asamblea nacional. Yo todavía no era el pastor en la iglesia, era mi papá, yo estaba sirviendo como su asistente pastor. Y le digo, sí, yo predico, pero nunca se me va a olvidar, ¿no? Lo hicimos en la gracia de Dios, predicamos, había mucha gente allí, pero no nada más porque había mucha gente, había allí teólogos, eruditos, maestros de seminarios, doctores en ministerio, doctores en teología. O sea, el predicar enfrente de personas así no es fácil en absoluto. Yo estaba muy joven, mi hermano, yo sé que todavía lo estoy, pero estaba más. Pero nunca se me va a olvidar, porque el día que nos íbamos a venir, esto fue en Orlando, Florida, nunca se me va a olvidar, me alcanza un muchacho que es misionero, que nunca me había conocido. Me dice, hermano, yo le quiero decir algo, no me quiero ir sin decírselo. Y yo me quedé así como sorprendido, porque yo no lo conocía. Dice, dígame, anoche que usted estaba predicando, cuando usted estaba predicando, si yo vi una luz detrás de usted, una luz resplandeciente que se movía en el altar como usted se movía, una luz estaba detrás de usted. Ese es un privilegio. Esa es una bendición especial. Ese es un entendimiento de decir, Señor, en ese momento, en esos días, yo estaba así como, bueno, ¿será que Dios me llamó? ¿Será que Dios no me llamó? ¿Será que Dios me llamó? ¿Será que Dios me llamó? Dios me estaba diciendo de una manera u otra, sí te llamé. Pero es un privilegio de que alguien mire que algo estaba conmigo y que esa persona sepa que lo que estaba conmigo es el Señor. No es un privilegio que alguien le diga a usted, sucedió algo en el trabajo, había un peligro que estaba viendo, pero yo vi algo que te protegió. Número 2, precisamente eso, protección sobrenatural.
protección sobrenatural. ¿Qué dice Daniel 3:27? Lo que sucedió fue que cuando el rey Nabucodonosor vio que son 4, los llamó, claro que no se iba a meter al horno, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, salgan para acá, salgan. Y salieron sin nada, ningún daño. Y dice Daniel 3:27, y todas las autoridades de la nación ahí presentes se acercaron a aquellos hombres cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego, y comprobaron que ni un pelo de la cabeza se había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado, y que ni siquiera olían a quemado. ¿Ustedes se pueden imaginar? Salieron los jóvenes de ahí. Ajá, ¿es cierto? Sí, así como lo ven. El Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, Él nos libró. ¿Cómo la ven desde ahí? Iré. Y entonces todo, ¿qué dice ahí? Una vez más leamos, dice, y todas las autoridades de la nación ahí presentes se acercaron a los hombres. Se acercaron así. Nada se te quemó. Nada se te quemó. A ver, ni los bigotillos se te quemaron. Salieron a ver, se asombraron. El horno había sido calentado a su máxima capacidad. No les pasó nada. Yo quiero decirle algo bien importante que yo he aprendido a través de todos los años en la iglesia, todos los años en el evangelio. Todo creyente que ha permanecido fiel constantemente en su vida cristiana experimentará una protección sobrenatural en su vida. Todo creyente que ha permanecido fiel, que no ha vacilado con su vida cristiana, que no de repente ya no está y de repente vuelve, de repente ya no está y de repente vuelve. Una persona que no vacila con la decisión que hizo desde el día que se entregó a Cristo, experimentará una protección sobrenatural para su vida. Lo va a experimentar. Es más, levante la mano los que ya han experimentado protección sobrenatural sobre sus vidas. Ahí está. No me sorprende. Hay algunos que no se dan cuenta que Dios los ha protegido. ¿Sabe por qué? Porque tiene un propósito, y hasta que no se cumpla el propósito en tu vida, tú vas a seguir aquí vivito todavía. Y si sucede un accidente alrededor de ti, Dios te protege porque todavía no se ha cumplido el propósito de Dios en tu vida. Y si tú eres un siervo, una sierva de Dios, y el propósito todavía no se ha cumplido su totalidad en su vida, entonces cualquier cosa que venga contra ti, vas a ser protegido. Ahora, el día que ya el Señor diga, ya se cumplió, mi hijo, ya se cumplió tu propósito, tu vida. Entonces el Señor dice, ya, sucede un accidente, ya nos fuimos. Nos vamos a casa. We go home. Que la Biblia dice que este es nuestro lugar, esta no es nuestra casa es con el Señor. Él dijo, voy pues a preparar lugar para donde yo estoy, ustedes también estén. Por eso Pablo lo dijo muy certeramente, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. El día que se cumpla su voluntad, el propósito para su vida, es el día que ya no fuimos al cielo. Como quiera que sea. Como quiera, accidente, enfermedad, de viejo, lo que sea. Ya el Señor dice, ya vente, se cumplió tu propósito, vámonos. Ahora nosotros podemos decir, no Señor, todavía estoy bien joven, Señor. ¿Verdad? Todavía puedo. Nombre de Jesús. Y el Señor dice, no, ya se cumplió el propósito, vente. No voy a decir como Moisés, ¿verdad? No, Señor, todavía puedo. El Señor le dijo, no, Moisés, ya se cumplió tu propósito, vámonos. No, Señor, mira, tengo fuerzas todavía, mira. No dice la Biblia que hizo eso, yo todavía puedo, Señor, puedo lidiar. Quiero meter el pueblo de Israel a la tierra prometida. Vamos, yo puedo, Señor. Moisés, ya no. Señor, pero mira, todavía puedo hacer, todavía puedo hacer. Ya por fin el Señor le dijo, ya cállate, Moisés. Te dije que ya, se acabó, vámonos, vete al monte, vente. Aquí te espero. Así es que si usted todavía vive, quiere decir que todavía probablemente no se ha cumplido el propósito de Dios en su vida todavía. Y el ser fiel le dará la oportunidad de darse cuenta cómo Dios lo protege sobrenaturalmente. Porque dice, así que si alguien dice, no, yo quiero vivir hasta los 120, pues entonces asegúrese de que está haciendo la voluntad de Dios. Asegúrese que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué?
Porque puede haber que el Señor le dice, amigo, ya te he protegido, ya te he dicho, no haces caso, sigues en las mismas. Pues entonces vente pues. Y también eso hemos visto a través de los años en el Evangelio. No se enojen conmigo, mis hermanos, yo estoy diciendo nada más una realidad. Ya me está matando, pastor, ya me está matando, ¿verdad? Nada más porque no sirvo al Señor. En absoluto, le estoy diciendo simplemente lo que la Escritura nos puede dar a conocer. Ellos fueron protegidos, había mucho que hacer. Noten esto, ellos su fidelidad firme, aunque enfrentaron un horno de fuego, les dio a conocer a príncipes, les dio a conocer a autoridades, les dio a conocer a gobernador, les dio a conocer que Dios de Israel es un Dios poderoso. Su vida debe de dar a conocer que en Cristo Jesús hay esperanza de vida eterna. Todo creyente que ha permanecido fiel constantemente en su vida cristiana experimentará una protección sobrenatural para su vida. Y número 3, progreso personal. Progreso personal. Y yo creo que aquí todos los que estamos aquí queremos progresar en nuestra vida. ¿Hay alguien que quiere progresar? ¿Hay alguien aquí que está casado y dice, quiero progresar en mi matrimonio, pastor? Qué bueno. ¿Hay alguien aquí que es soltero y dice, yo quiero progresar un día a tener mi media naranja conmigo, en el nombre de Jesús? ¿Habrá alguien aquí que dice, yo quiero progresar en mi negocio? ¿Habrá alguien aquí que dice, yo quiero progresar en mis finanzas? ¿Habrá alguien aquí que dice, yo quiero progresar en mi trabajo? Vamos. ¿Habrá alguien aquí que quiere progresar en su carrera, en su empresa? Vamos. ¿Habrá alguien aquí que dice, yo quiero que mi vida progrese, que vaya adelante, que vaya creciendo, que vaya siendo mejor? Muy pocos. Muy pocos. ¿Qué dice la Escritura? Después de que se maravillaron y todos se dieron cuenta que, ¿verdad?, que ni un pelito de su barba, ni una ceja se había quemado, luego el rey ascendió. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego, a puestos a un ¿qué? Vamos, dígalo, ¿a un qué? Más altos, en posiciones más altas, en posiciones de más poder, de más responsabilidad, de más regreso. Yo quiero que usted entienda algo aquí importante, mis hermanos. El Señor nos está diciendo en su palabra, nuestra fidelidad al Señor, aunque haya momentos en los cuales parezca ser que si permanecemos fieles al Señor nos va a ir mal, eventualmente eso nos dará progreso en nuestra vida. En otras palabras, habrá momentos en los cuales alguien te mire y te diga, hey, ¿sabes qué? Siempre que tú vienes, las cosas salen mejor. Siempre que hago negocio contigo, las cosas salen mejor. Habrá personas que se den cuenta que Dios está contigo y va a decir, siempre que te doy a ti el trabajo, me salen las cosas mejor. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Le voy a contar una experiencia. Le voy a contar una experiencia que siempre nos pasa. Siempre. Hace poquito llegamos a un lugar en donde no había nadie para comer y después de que nosotros llegamos empezó a llegar mucha gente. No sé si usted ha tenido esa experiencia, mis hermanos. La última vez que tuve esa experiencia, dice Priscila y dice mi esposa y dice mamá, pues vamos a Chick-fil-A. Y entonces nos dirigimos a Chick-fil-A, ese que está ahí por ahí, el National City, la que está a un lado de In-N-Out. ¿Saben dónde está más o menos? Algunos de ustedes están familiarizados con el área, ¿verdad? Ok, ahí está Chick-fil-A, ok. Y Chick-fil-A tiene los carros que pides por carro, llega a las filas hasta la calle, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ha de ser porque son cristianos, yo creo, pero más probable es porque sí está bueno. Ok, vamos a Chick-fil-A, pero enfrente de Chick-fil-A hay otro lugar que se llama Freddy's. ¿Saben lo que estoy hablando? Freddy's Steak Burgers, algo así. ¿Lo han visto? Ok, todos los que están como yo probablemente saben lo que estoy hablando. Freddy's. Y entonces se me ocurre, dice, nunca he comido, ¿qué onda con ese de Freddy's? Me di la media vuelta. Ya no voy a llegar a Chick-fil-A. Por esta ocasión, voy a Freddy's. Priscila fue la que dijo, ay, apá. ¿Eh? Y no le hice caso. Siempre tomo comiendo lo que ella quiere, tomo. Me fui, esta vez voy a comer Freddy's. Quiero saber a ver si es bueno Freddy's. ¿Okay? Entonces nos dirigimos a Freddy's. ¿Qué creen? Llegamos al drive-thru, o sea, por carro, no había ni un
carro. No un carro, a gusto pidiendo ahí, ¿no es cierto? No, pues ponle más mayonesa ya que hay tiempo que no hay nada en atrás, ¿sí? ¿Eh? Y entonces nos dirigimos, recibimos la comida y antes de irme, revisé el retrovisor y ya estaba una cola larga detrás de nosotros. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Usted dirá así como, chale, pastor, le está echando crema a los tacos. No me importa que usted no me crea, así ha sucedido todo, así constantemente. Llegamos a un lugar, está vacío y después de que llegamos empieza a llenar. Yo creo que si alguien se da cuenta que cada vez que llegamos nosotros, mis hermanos, se llena el restaurante, deberían de darnos comida gratis toda la vez que llegamos nosotros, en nombre de Jesús. Pero aquí la Biblia me dice que cuando hay fidelidad, ¿qué fiel ha sido usted? ¿Sabe lo que la fidelidad que hemos tenido, mis hermanos? Es que aunque estamos en un lugar público, le damos gracias a Dios por los alimentos. Porque hay quienes que son cristianos, que están en un lugar público y están por vergüenza, porque no quieren que la gente lo voltee a ver y le digan, ay, mira, ese religioso, están orando por la comida, han de ser creyentes, han de ser aleluyas. No, cuando uno es fiel, uno lo va a hacer aquí y lo va a hacer allá también. No sé si está entendiendo, mis hermanos. Usted entiende algo bien importante y es esto, que cuando nosotros podemos reconocer que la fidelidad a Dios es el que se glorifica, la gente se da cuenta, tú tienes el favor de Dios, la gente va a decir, yo quiero que estés conmigo, yo quiero promoverte, yo quiero ponerte presidente, yo quiero ponerte encima, porque si Dios está conmigo, me va a ir mejor en mi negocio. Si Dios está contigo y trabajas conmigo, oye, te va a ir mejor, bendito Señor. O sea, aunque no eres creyente, aunque no le importan las cosas de Dios al patrón, al dueño que sea, pero sabe que Dios está contigo. Si Nabucodonosor dijo, estos tienen un Dios que puede librar del fuego, vale más ponerlos en posición más altas en mi gobierno, porque Dios está con ellos. ¿Están entendiendo? Tengo una pregunta para usted. ¿Valdrá la pena ser fiel al Señor? Vamos, ¿valdrá la pena ser fiel al Señor? La fidelidad nos enfrentará a pruebas de fuego, pero téngalo por seguro que aquel que es fiel podrá decir como Sadrach, Mesach y Abednego, Rey, y aun si Dios no nos librase. Y mire que ha habido muchos creyentes en Cristo a través de los siglos que sí han muerto en la hoguera, que sí han muerto decapitados, que sí han muerto despedazados por los leones y las fieras en los circos romanos, sí han muerto fusilados, sí han muerto por ser fieles al Señor. Pero nosotros vivimos en un lado del mundo, en un país, en una era, en un tiempo donde la fidelidad al Señor de esta manera, comparado a los demás, no nos cuesta mucho. Pero aún así, la fidelidad al Señor nos traerá la oportunidad de que otros más conozcan que el Señor es el Dios verdadero. El ser creyentes es creer que la palabra de Dios dice y tener fe en lo que Dios puede hacer antes de que Dios lo haga. Esto lo aprendimos el domingo pasado. Pero el ser fieles es permanecer en la decisión de seguir al Señor, aun cuando el Señor no haga lo que nos ha dado privilegio, protección y progreso. Si alguien aquí dice, pues yo no lo he visto todo eso, pastor, yo no lo he visto todo eso, pastor, todo lo he visto. Ajá. Pero la verdadera fidelidad es que aunque no hemos visto todo eso, aún así decidimos ser fieles. El vivir constantemente la fidelidad al Señor es lo que nos dará la oportunidad de experimentar en nuestras vidas como creyentes estos 3 P's. No viene antes, viene después de que decidimos ser fieles. Yo te invito a ser un creyente fiel, que aunque no suceda todo lo que deseamos para nuestro propio beneficio, aún así le seamos fieles al Señor. Te invito a dar este siguiente paso. Cuando enfrente alguna situación en mi vida en la que el resultado no fue lo que más deseaba, aun cuando se lo pedí al Señor, seguiré siendo fiel al Señor. Esos son los fieles. Vamos a orar. Mi Señor, te doy gracias por esta hora en la cual nos permites meditar en tu palabra.
y poderlo hacer de tal manera que nos invita, Señor, a ser fieles a ti. Que podemos serlo, Señor, sin miedo a una retribución inmediata, como lo vemos en tu palabra que nos enseña a través de esta historia. Y te pido, mi Dios, que haya una determinación en alguien aquí que diga: Señor, yo no he sido fiel. Tu Espíritu Santo me ha recordado estos momentos en los cuales no fui fiel. Sucumbí a la presión, sucumbí al momento que fue mucho más fácil hacer todo lo mismo que hacen los demás. Pero hoy te pido, Señor, que pueda haber una convicción y decir: Señor, hoy he entendido lo hermoso que es tener el poder y la libertad y el libre albedrío de decidir ser fieles a ti en medio de toda circunstancia, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en corazones que hoy digan: Señor, de aquí yo quiero reafirmar, quiero ser afirmado, quiero ser fortalecido, quiero ser levantado, quiero ser entendido. He de ser fiel al Señor en el nombre de Jesús. Todo aquel que puede, le invito, pongámonos de pie, y de pie le invito que podamos declarar una vez más: el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido fiel. Ahora la pregunta: ¿seremos fieles nosotros? Vamos, ¿seremos fieles nosotros? Podríamos ser quienes experimentan, podríamos ser quienes experimentan privilegios del Señor, protección sobrenatural, progreso en nuestra vida. Todo aquel que lo desea es alguien entonces que es determinado a ser fiel al Señor. Necesita oración, necesita ser fortalecido, necesita fortalecida, levantada, afirmada en su convicción en Cristo. Véngase al altar, vamos a orar por usted una vez más, diciéndole al Señor estas palabras en adoración, en el nombre de Jesús.